La importancia de las empresas en la economía es que son las encargadas de producir. Y producir es la medicina que tiene la economía contra esa gran plaga que se llama escasez. Entonces, lo central, la existencia de las empresas es para que puedan producir. Ya vamos a ver que las empresas para eso juntan capital, o sea, bienes de capital, juntan fuerza de trabajo, juntan recursos naturales, juntan una serie de otras cosas. Con todo eso, son el punto de encuentro de todo eso y pueden producir. Ahora, en el mediano y largo plazo, las empresas además deben aportar al crecimiento de la producción y al aumento de la productividad, que en términos generales a la productividad la podemos definir como la cantidad de bienes y servicios producidos por un trabajador o por una máquina en un periodo de tiempo determinado, que puede aumentar o disminuir en función de la capacidad de la mano de obra o de los avances de la tecnología. Ahora, para cumplir con los objetivos, es decir, para producir, para aumentar la producción, para aumentar la productividad, la pregunta que nos formulamos es, ¿cuáles son los factores o los elementos que determinan la capacidad de producir más o menos bienes y servicios? Y la respuesta va a depender de los tipos de decisiones que se toman en las empresas y del impacto que esas decisiones tienen sobre los costos de las empresas. Las variables claves o factores que se deben tener en cuenta las empresas cuando buscan su crecimiento son cómo acceder a más tecnología, cuál es el capital apropiado, representado en lo que son maquinarias, herramientas, materias primas, equipos, etc. Y aquí es importante decir que en economía, capital no es una cantidad de dinero. Capital son lo que dijimos, maquinaria, herramientas, etc. Luego, los trabajadores que va a necesitar, trabajadores capacitados, saludables, bien entrenados, bien informados, etc. Finalmente, los procesos y sistemas de producción que deben estar bien diseñados. Adicionalmente, se necesita buenos administradores y gestores, es decir, el capital humano, las personas capaces de dirigir, tomar decisiones y ser la pieza clave en el desarrollo y bienestar. Finalmente, se necesita juntar todo esto utilizando eficientemente todos los recursos y el recurso más escaso de todos, que es el tiempo. Quizás una de las decisiones más importantes que debe tomar toda empresa es ¿cuánto va a producir? Y eso es una pregunta central para todas las acciones que va a tomar a futuro. La respuesta a esa pregunta depende básicamente de dos cosas. Por un lado, los costos de producción y por otro lado, los precios de venta que deben obviamente cubrir esos costos. Ya que de la diferencia entre costos y precios se va a buscar el máximo beneficio posible para la empresa, como incentivo para que siga produciendo en el futuro. Recordemos que los costos tienen dos componentes. El primero, los costos externos, que son los pagos a personas externas a la empresa, como a los proveedores, las compras, a la mano de obra y otros costos de operación como servicios, arrendamiento, publicidad, etc. Y los costos internos, que son los pagos al dueño del capital y que se refieren a la ganancia o utilidad del empresario. La suma de esos dos tipos de costos, o sea, los internos y externos, debe determinar el precio mínimo de venta al público que el productor desea cobrar y con el cual recupera todos los costos y además obtiene una ganancia, lo cual no es otra cosa que la curva de oferta, que es la que se muestra a disposición del proveedor a vender cuando el precio lo favorece. Conociendo que existen varios elementos o factores que determinan la cantidad que se debe producir, podemos definir entonces la función de producción, a través de la cual se establece una relación entre la cantidad y combinación de los factores de producción, que son tierra, trabajo, capital y tecnología, que es justamente lo que unen las empresas. Esos factores de producción utilizados para producir un bien nos permiten expresarse como una cantidad producida del bien, una función en la que mano de obra, capital, tecnología, nos dice cuánto es lo que se va a producir. Q es la cantidad producida, L es la cantidad de trabajo, K la cantidad de capital y T son la tecnología. Algunos de esos factores, como la mano de obra o las materias primas, que se pueden modificar o cambiar con cierta rapidez, mientras que otros, como las máquinas, los edificios o la tecnología, no pueden cambiarse, por lo cual es necesario definir como dos mundos, dos espacios de tiempo: el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo es cuando al menos puede cambiar un factor de producción y no se pueden cambiar todos. Y el largo plazo es cuando podemos cambiar todos los factores de producción. Es el periodo en el cual la empresa buscará obtener la cantidad máxima de ganancia, cambiando o alterando cualquiera de los factores de producción. Hay algunos conceptos centrales para entender la lógica del funcionamiento de una empresa. El primero es el producto total.
Y el empresario siempre debe saber cuál es la cantidad de producto que obtiene con un cierto número de factores de producción, un cierto número de trabajadores, una cierta capacidad instalada en un periodo de tiempo, en una semana, en un mes, en un año, en un día, en una hora, no importa. Y eso nos muestra la relación que hay entre la cantidad de los factores y el producto obtenido. El segundo concepto importante es el producto marginal. Y es que algo que el empresario siempre debe conocer, y es en cuánto aumenta la producción si se contrata un trabajador más o se adquiere una máquina más. Es decir, en cuánto varía el producto total si se utiliza una unidad adicional de algún factor variable, ya sea trabajo o capital. Y eso se expresa como producto marginal, que es igual a la variación de la producción total en relación con la variación de una de las unidades de trabajo o de capital utilizadas. Luego tenemos el producto medio, producto o productividad media. Y eso también es un dato importante para todo empresario. Debe saber cuál es la capacidad de producir promedio por cada máquina o por cada trabajador. Cuál es el número de unidades producidas por cada trabajador empleado, y se expresa en la fórmula de que producto medio es igual al producto total dividido para el número de trabajadores, o podría hacerse también para el número de equipos que se tiene. En el ejemplo de la pantalla podemos observar que el promedio por trabajador aumenta si cada trabajador contratado aumenta la producción en mayor cantidad que el trabajador anterior. Ahí tendríamos un producto marginal que crece. Y que cuando el producto marginal empieza a disminuir, o sea, cada trabajador adicional agrega menos producto que el trabajador anterior, el producto medio llega al máximo y luego empieza a disminuir. El comportamiento de las cifras que aparecen en la tabla del ejemplo se deriva de lo que en economía se llama la ley de rendimientos decrecientes, que establece que si en la producción hay al menos un factor fijo y se van agregando unidades sucesivas de un factor variable, llegará un momento a partir del cual los incrementos de la producción serán cada vez menores. El productor se guía por ese comportamiento para lograr el mayor beneficio posible, de tal manera que dejará de contratar mano de obra cuando cada trabajador contratado aumente la producción menos que la anterior. O sea, tengamos un producto marginal que va disminuyendo, y eso haga que empiece a bajar el promedio de la producción, que es el producto medio cayendo. Por cada uno de los trabajadores, cada unidad producida le empieza a costar más y consecuentemente disminuyen las utilidades generadas por cada trabajador y hay una menor ganancia. De acuerdo con la información de la tabla que está en la pantalla, podemos establecer las siguientes relaciones lógicas entre la producción, el costo y los beneficios. Primero, cuando el producto marginal de cada trabajador que cada trabajador agrega a la producción va aumentando, al compararlo con el trabajador anterior, el producto medio aumenta. Al mismo tiempo, el costo por unidad baja y se genera una mayor ganancia, lo cual incentiva a la inversión y al crecimiento empresarial. Cuando el producto marginal que cada trabajador agrega a la producción disminuye al compararlo con el anterior, disminuye el producto medio y el costo por unidad producida aumenta. Así se disminuye la ganancia por unidad, lo cual desincentiva la inversión y el crecimiento empresarial. Lo tercero es que el empresario racionalmente debe buscar su mayor productividad, es decir, que cada trabajador en promedio produzca más al menor costo, es decir, que cada unidad que se produce cueste cada vez menos y aumente la utilidad. En cuarto lugar, el empresario contratará, en este caso, al trabajador número 11, que es el que mayor utilidad genera, es decir, en el momento en que su utilidad es máxima, pero ya no contratará al trabajador número 12. Lo anterior significa que, mientras no cambien las condiciones económicas, solo producirá 120 unidades, resolviendo esa pregunta tan central de cuánto producir y al mismo tiempo logrando maximizar sus beneficios. Veamos ahora cuáles son los costos de producción. Lo primero que podemos definir es que existen dos grandes tipos de costos dependiendo del plazo en que se tomen las decisiones. El primero es el costo fijo, aquel que el productor debe incurrir independientemente del uso de la capacidad instalada de producción. Por ejemplo, la producción de pan requiere un horno, pero si el productor decide no producir una sola unidad de pan o si decide utilizar el horno a la máxima capacidad, de todas maneras deberá pagar el costo del horno. Luego está el costo variable, que como su nombre lo dice, es aquel que se encuentra en relación directa con la cantidad producida, es aquel que varía cuando la producción varía. Y la decisión de no producir en algún momento implica que el costo variable será igual a cero. Por ejemplo, la producción de pan requiere harina de trigo, aceite, huevos, leche, sal, azúcar, levadura. A medida que se incremente el número de unidades a producir, aumenta también la cantidad de insumos y obviamente de trabajadores necesarios para el proceso.
Por lo tanto, esos son costos variables de producción. De tal manera que el costo total se calcula mediante la suma de los costos fijos y los costos variables. Como ustedes ven, CT es igual a CF más CB pequeña. Al igual que en la producción, las herramientas que se deben conocer para tomar las mejores decisiones son, primero, el costo medio total. Es el conocer cuánto le cuesta en promedio cada unidad que se produce, por lo cual hay que dividir el costo total, fijo más variable, para el número de unidades producidas. También tenemos el concepto del costo marginal, que es clave en la economía. Y es que todo empresario debe conocer cuánto le cuesta una unidad adicional, cuánto le cuesta producir una unidad más, cuál es el incremento del costo total de producción cuando decido aumentar una unidad más de producto, el costo marginal. Siendo el objetivo fundamental de un empresario el maximizar sus beneficios, todo productor buscará que el costo de producir una unidad adicional sea menor o máximo igual que el ingreso proveniente de esa unidad adicional, que al final es el ingreso marginal el momento en que lo vende en el mercado. Es decir, que comparará el precio de venta contra el costo, de manera que si le cuesta más de lo que recibe al venderla, no la produce, y si le cuesta menos, sí la produce. El límite de la producción se da cuando le cuesta lo mismo en lo que la vende. De ese comportamiento racional, maximizador de ganancias, se deriva lo que se conoce en la economía como la regla de oro del productor, que se puede resumir en lo siguiente: el costo marginal ha de ser igual al ingreso marginal. En la tabla en la pantalla podemos observar que en medida en que aumenta la producción en una unidad y el costo marginal disminuye, siendo el ingreso marginal, el precio de la unidad constante, se obtiene una mayor utilidad. Pero al aumentar la producción hay un momento en que el costo marginal supera el ingreso marginal, que es el precio, y la utilidad empieza a disminuir. Es decir, que la utilidad se maximiza cuando justamente el costo marginal se hace igual al ingreso marginal en la unidad de producción.